La Asociación Deportiva Tarma, o ADT de Tarma, es el club más conocido de la bella perla de los Andes. Así se veía Tarma en 1929, con su iglesia y plaza de armas antiguas. Aún no había coliseo cerrado. Existía allí una plaza de toros. El mercado también era el que precedió al actual. Recordemos que Manuel Odría fue presidente del Perú entre 1948 y 1956, de tal manera que aún no se habían construido las obras más importantes de la ciudad. Tarma en 1929. Gobernaba el Perú entonces Augusto B. Leguía. Ese año, el 18 de junio, se funda el club ADT, Asociación Deportiva Tarma. Desde entonces iniciaba cada año la lucha por ganar la liga distrital, provincial y departamental, recorriendo largos caminos con inolvidables tardes deportivas. El Estadio Municipal de Tarma, escenario símbolo del fútbol tarmeño de antaño, con su clásica tribuna de madera en occidente, fue testigo principal de inolvidables momentos del fútbol tarmeño. Aquí desfilaron miles de tarmeños vistiendo las camisetas de sus equipos de barrio o de sus colegios, o clubes como el ADT, 2 de Mayo y Universitario de Tarma, y dejaban la piel en la cancha, con intensas emociones que también vivían los espectadores, que convertían cualquier espacio del estadio en un excelente lugar para disfrutar una tarde deportiva. Las crisis y los problemas cotidianos se olvidaban cada domingo, porque ver jugar al ADT, escalando posiciones, logrando sus objetivos, era el catalizador que generaba sentimientos de orgullo y cada tarde impulsaba al pueblo tarmeño a unirse en una sola voz. La década del 60, ya entonces el gramado del Estadio Municipal era asiduamente concurrido por equipos de la Liga Tarmeña y otros rivales del ADT, del 2 de Mayo y la U de Tarma. Escuchen este guainito, que es cantarte en mi terruño, lo canto con emoción como tarmeño de corazón, noble y sincero. Mi tierra llena de encantos, cuna de hombres valientes, te canto con emoción y con orgullo, tarmeño así soy yo, noble y sincero. Que vivan los tarmeños valientes, como nuestro general Manuel Odría. Y esa bandolina dice: ¡de Tarma! ADT de Tarma de los 60s. Importante mencionar a algunos jugadores de esa época que vistieron con honor la casaquilla celeste. Por ejemplo, los hermanos Gilberto e Isaías de la Cruz, Hugo Ronchi, Amílcar Chachi, Raúl Flores, Jorge Ordóñez, Francisco Ramírez, Humberto Sarmiento, Alfredo Ramón, Alberto Estrella, Glicerio Cano, Dante Martínez, Juan León, Godo Torres, Noé Ayulo, Cisco Porras, Cardoso,
Canorio, los hermanos Refulio, Del Valle, Bañón, Baldoceda, Cano, Lara, Ameri, el chileno Muñoz, Barzola, el chino Guamán, Bonelli. Copa Perú, nombre singular. En 1967 se instaura la Copa Perú, torneo nacional en el que participan cientos de equipos de todo el país con la finalidad de lograr el ascenso a la primera división. El sistema consistía en una eliminatoria por zonas a nivel nacional, que culminaba con la gran final que se realizaba entre los 6 mejores equipos en encuentros jugados todos contra todos en el Estadio Nacional. Durante la década del 70, la participación de la selección en el Mundial de México 1970, la obtención del subcampeonato 72 en la Copa Libertadores de América por parte de Universitario de Deportes, la Copa América 1975, ganada por la selección, la clasificación para el Mundial Argentina 78, eran acontecimientos deportivos importantes que se desarrollaban paralelos a la historia que escribía ya en el departamento de Junín el ADT de Tarma. Durante esa década, el equipo ya tenía el claro objetivo de ganar el torneo por excelencia del fútbol amateur en el Perú, la Copa Perú, y con ello lograr el ansiado ascenso al fútbol profesional. Y así, domingo a domingo, año tras año, el ADT luchaba por ganar la liga distrital, provincial, departamental y regional. Horas de entrenamiento, tardes de triunfos y derrotas, el agotamiento, la ansiedad de todo un pueblo apoyando a su equipo en las buenas y en las malas, consiguiéndose el campeonato de las ligas departamentales de Junín los años 1970 y 1975. El ADT entonces se convierte en gran animador de la Copa Perú en el departamento de Junín. El ADT en 1975, de pie, de izquierda a derecha, Luis Rojas, Mariscal, Roca, Marino Guamán, Cuellar, Julca. Hincados, Manuel Martel, Raúl Ortiz, el chileno Muñoz, César del Águila y Carlos Gavidia. ADT en 1976, de pie, de izquierda a derecha, Carlos Gutiérrez, Armando Vidal, Mariscal, Roca, Cuellar, Marino Guamán. Hincados, Carlos Gavidia, David Concha, el chileno Muñoz, Raúl Ortiz y César del Águila. En 1977, el ADT logra clasificar por primera vez a una final hexagonal en el Estadio Nacional de Lima, la final de Copa Perú 1977, iniciándose así la etapa más copera de su historia. Director técnico Walter Milera. El presidente del club era entonces don Ricardo López, empresario que le dio al club el impulso que necesitaba para llevarlo a 3 finales de Copa Perú consecutivas, la obtención del título 79 y el tercer puesto en 1980, el primer año en Primera División. El equipo base de 1977, de pie de izquierda a derecha, Luis Ayala, Nazario Rojas, Chaguara, David Concha, Roland Chumpitaz, Marino Guamán. De Cuclillas, Jaime Elías, Carlos Gutiérrez, Manuel Martel, David Fuentes y Carlos Gavidia.
La clasificación del ADT a una final de Copa Perú generó mucha alegría y esperanza en el hincha tarmeño. El equipo tuvo una solemne despedida en la municipalidad a cargo del alcalde Deco. Todo el pueblo depositaba en ellos su confianza y la esperanza de volver con el título. Finalmente enrumbaron a Lima en un jet dorado de Hidalgo. El 25 de septiembre del 77, el ADT inicia su campaña en la finalísima Copa Perú 1977, teniendo como participantes al ADT de Tarma, UTC de Cajamarca, Atlético Torino de Talara, Pesca Perú de Mollendo, José Carlos Mariátegui de Ica y Juventud La Palma de Huacho. Histórico día, el ADT saliendo al gramado del Nacional. Era el debut en una hexagonal final de Copa Perú. Primer partido del ADT el 77 empata con José Carlos Mariátegui 1-1. Derrota por 3-2 al UTC de Cajamarca en la segunda fecha. Empate a 0 con Juventud La Palma en la fecha 3. Así transcurría la participación del ADT en la final 77. Cuarta fecha cae derrotado frente al Pesca Perú de Mollendo por 3-1. Y en la última fecha empata a 2 goles frente al Torino de Talara. Campeón Copa Perú 77, Atlético Torino de Talara. ADT culminó en cuarto lugar. ADT clasificado a su segunda final de Copa Perú consecutiva, 1978, siendo su director técnico Walter Milera. Plantel completo 1978, de pie, izquierda a derecha: Pedro Morán, Jaime Valdivia, Armando Vidal, Rowland Chumpitaz, Luis Ayala, Juan Uculmana, Nazario Rojas, Lizardo Vicuña, Marino Guamán, Nelson Perea y Walter Milera. Hincados: José Cajas, David Fuentes, Jorge Ramírez, Jaime Elías, Carlos Gutiérrez, Carlos Gavidia, Walter Daga y Nicolás Miranda. El 26 de noviembre de 1978, el ADT inicia su segunda final de Copa Perú. Participantes: ADT de Tarma, Pesca Perú de Mollendo, UTC de Cajamarca, José Carlos Mariátegui de Ica, Juventud La Palma de Huacho y Deportivo Aviación de Iquitos. Final 78, ADT inicia perdiendo con Mariátegui por 4-3. En la segunda fecha pierde también frente a La Palma de Huacho por 3-2.
Y en la fecha 3 cae derrotado frente al Pesca Perú por 3-2. Caótico inicio, 3 primeros partidos derrotado el ADT del 78. En la cuarta fecha vence al Deportivo Aviación de Iquitos por 2-0 y termina su campaña el 78 empatando con el UTC 2-2. Campeón Copa Perú 1978, Juventud La Palma de Huacho. ADT culminó en cuarto lugar. ADT clasifica a su tercera final de Copa Perú consecutiva. Director técnico José Chacaltana Ramos. Plantel titular 1979. De pie, izquierda a derecha, Nicolás Miranda, Alfonso Frías, Rowland Chumpitaz, Alejandro Mujica, Gonzalo Quinocchio, José Chacaltana. Hincados: Luis Camacho, Juan Zapata, Carlos Gutiérrez, David Fuentes y Carlos Gavidia. El 30 de septiembre de 1979, el ADT inicia su tercera final de Copa Perú. Participantes: ADT de Tarma, Club Comercial Aguas Verdes de Zarumilla, Defensor Lima, Garcilaso del Cusco, UTC de Cajamarca y Deportivo Centenario de Ayacucho. Teniendo como marco el Estadio Nacional totalmente lleno, ADT debuta en su tercera final de Copa Perú frente al aguerrido UTC de Cajamarca, equipo que cae derrotado por la mínima diferencia, gol de Andrés Medina a los 18 minutos. A los 77 minutos, ADT pierde la oportunidad de ampliar la ventaja en los pies de Nicolás Miranda, quien estrella un penal en uno de los maderos. Importante fue la actuación del guardameta José Chacaltana, que salvó su valla en varias oportunidades. Motivado debido a su victoria por goleada en la primera fecha, 3-0 frente al Centenario de Ayacucho, el Deportivo Garcilaso del Cusco salió dispuesto a repetir la faena y rápidamente logró ponerse en ventaja a los 5 minutos con gol de penal ejecutado por Helguera. Transcurría el tiempo y el ADT tomaba las riendas del partido, logrando igualar el marcador a los 65 minutos con un certero frentazo de David "el Diablo" Fuentes. ADT llegaba tercero en la tabla y debía enfrentar al puntero, el Defensor Lima, que venía de 2 victorias consecutivas. Los carasucias, sabiéndose líderes hasta esa fecha, empezaron con un gran impulso ofensivo que minuto a minuto la sólida defensa tarmeña lograba controlar. A los 50 minutos, luego de una confusión en el área limeña, llegaría el único gol del partido, conseguido por Luis Camacho, como siempre impetuoso y con letal olfato goleador. Finalmente, el partido premió la fortaleza táctica y anímica de los dirigidos por José Chacaltana, quienes después del gol conseguido defendieron ante un rival por momentos confundido la ventaja conseguida. Partido estelar de la fecha 4. El puntero ADT se enfrentaba al colero Centenario de Ayacucho. Un madrugador gol a los 4 minutos
puso en ventaja al cuadro tarmeño a través de Andrés Medina, luego de una asistencia efectiva de César El Pancho Gavidia. Luego del gol, ADT se dedicó a mantener el resultado, disminuyó la presión sobre el rival y dejó muchos espacios que el modesto rival no supo aprovechar. A los 85 minutos, Carlos Gavidia selló su buena actuación con un certero cabezazo que dejó sin reacción al portero ayacuchano. ADT llegó al último partido como líder del hexagonal y necesitando solo un empate ante el Aguas Verdes de Zarumilla. Desde el inicio del encuentro, ADT tomó la manija del partido. Chacaltana planteó un juego defensivo ordenado, un mediocampo que rotaba la pelota y no permitía al equipo tumbesino desarrollar su fútbol característico. La mayor experiencia de los tarmeños en estas lides les permitió mantener el score en blanco y así, con ese resultado, consagrarse campeón de la Copa Perú 1979. Teniendo como director técnico y guardameta a José Chacaltana Ramos, ADT finalizó el hexagonal final 1979 primero e invicto con 8 puntos, uno más que el Aguas Verdes de Zarumilla, que quedó segundo en la tabla. De 5 partidos jugados, ganó 3 y empató 2, con 5 goles a favor y 1 en contra. Ningún partido perdido. Campeón, ADT de Tarma ascendió a la primera división de 1980. El silbato del referí Montalbán avisaba no solo el final del encuentro, sino el grito de miles de tarmeños que avivaban al nuevo campeón. Jugadores e hinchas simultáneamente se hincaron al suelo y con los brazos en alto dieron gracias a Dios. Nicolás Miranda, capitán del cuadro celeste, acompañado de don Ricardo López, presidente del club, se aproximaron a las autoridades de la Federación de Fútbol para recibir la copa. Presos del nerviosismo y el júbilo que los embargaba, esperaban ansiosos el momento. Luego de recibirla, Miranda se dirigió hacia sus demás compañeros e hinchas para alzarla, celebrar y dar inicio a la vuelta olímpica. La victoria era una realidad. Lágrimas que no paraban de fluir recordando las 2 finales anteriores perdidas. Pechos sufriendo el golpe intenso de corazones que palpitaban a 1000 por hora celebrando también el campeonato. Tarma toda estaba representada en el estadio por cada hincha y por cada héroe del equipo que lo dejó todo en el gramado. La Copa Perú estaba allí y estaba lista para irse a Tarma. La emoción era indescriptible. El show de flashes de los fotógrafos acompañó la vuelta olímpica. Hinchas y jugadores se mezclaron en la algarabía, invadieron el gramado y la pista olímpica del Nacional. Fueron momentos indescriptibles. 3 finales consecutivas, tantos partidos jugados, tantos triunfos, tantas decepciones y por fin se logró el objetivo. En hombros estaba uno de los artífices del campeonato, el entrenador y guardameta. Los héroes de la conquista celebraban aún con cierta incredulidad. La copa ya estaba en manos del club. La Orejona preparaba su viaje a Tarma. Los triunfadores convirtieron la ciudad en una fiesta. Miles de tarmeños salieron y ocuparon las calles por donde pasaban los ídolos, rumbo a la plaza principal y al municipio. Al llegar a Tarma, los jugadores fueron recibidos por un mar de hinchas, entre papelitos, serpentinas, globos y banderolas que decían «Bienvenidos campeones». Inolvidable recepción en el municipio. Todos querían tocar la copa. Las reuniones de agasajos y premiación en diversas instituciones de Tarma no paraban. ADT estaba ya
en Primera División. También el fútbol profesional. En 1980, ADT inició su participación en el descentralizado teniendo como director técnico al Tano Bartoli, culminando a un paso de la clasificación a Copa Libertadores. Y a donde juega le sigue. Equipo base para la campaña 1980, de pie, de izquierda a derecha, Rinaldo Quesada, Carlos Carbonell, Lisandro Navarro, Otorino Sartor, Andrés Peña, Isaac Correa, Hincados, Juan Zapata, Marco Echegaray, Nicolás Miranda, David Fuentes, Carlos Gavidia. Fútbol de Tarma para todo el Perú. Un saludo póstumo para don Pedro M. Aranda, fundador de nuestro querido ADT. Y también para don Ricardo López Otero, el gran dirigente que nos llevó por primera vez a la profesional. Ahora esperamos hacer lo mismo con Claudio Limaya. ¡Vamos a DT! Gratas victorias nos dieron Gallo el Chueco y Mariscal, Castillo, Moya y Marzola, Vicuña y Saxo, Correa y muchos más. Arma de cielo celeste tiene el equipo más popular. Insoportable adversario de quien se atreva en cancha a retar. Insoportable adversario de quien se atreva en cancha a retar. El vendaval celeste. Ese año, el equipo cumplió una destacada participación en el campeonato descentralizado. Al finalizar la primera etapa del campeonato con encuentros de ida y vuelta, ADT clasificó a la liguilla final que la disputaron los 4 equipos mejor ubicados en la primera etapa. ADT finalizó tercero con 42 puntos, a 2 escasos puntos del Atlético Torino, que logró el subcampeonato siguiendo al campeón de ese año, el Sporting Cristal. De 36 partidos jugados, ADT ganó 15, empató 12 y perdió 9, con 47 goles a favor y 37 en contra. Tabla de goleadores del ADT en el campeonato de 1980. Se convirtieron en total 47 goles. Marco Echegaray fue el goleador con 12 anotaciones, David Fuentes con 7 goles y Carlos Gavidia con 5. Sus años en el fútbol profesional peruano lo hicieron ganarse la simpatía no solo de la afición tarmeña, sino de todo el departamento de Junín, motivo por el que se le considera el equipo de mayor tradición y arraigo popular de la ciudad de Tarma. Permaneció en Primera División hasta 1991, cumpliendo 12 temporadas con campañas regulares hasta 1991, año en el que un reglamento confuso lo afectó por la reducción de equipos para el torneo de Primera División. Alejandro Mujica, lateral izquierdo.
Jugó en el ADT desde 1979 a 1984, campeón Copa Perú 1979. Logró el tercer puesto en la primera campaña profesional del ADT. Jugó también en Unión Guaral y CNI de Iquitos. Alfonso Frías, lateral derecho. Jugó en el ADT desde 1979 a 1980, campeón de la Copa Perú 1979. Logró el tercer puesto en la primera campaña profesional del ADT. Militó también en Sport Boys en 1976. Andrés El Bimbo Peña, lateral izquierdo. Jugó en el ADT desde 1980 a 1982. Logró el tercer puesto en la primera campaña profesional del ADT. También jugó en Deportivo Municipal, Alianza Lima y Manucci de Trujillo. Ángel David Fuentes, volante ofensivo. Jugó en el ADT desde 1977 a 1982, 3 finales de Copa Perú. Campeón en la final 79, partícipe del tercer lugar logrado en Primera División en 1980. Jugó también en la selección juvenil y en Unión Guaral. Armando Vidal, guardameta. Jugó en el ADT desde 1976 a 1982, 3 finales de Copa Perú. Campeón de la Copa Perú 1979. Logró el tercer puesto en la primera campaña profesional del ADT. Jugó también en el Sport Boys. Carlos Carbonell, defensa central. Jugó en el ADT durante 1980 y 1982. Logró el tercer puesto en la primera campaña profesional del ADT. Subcampeón de la Copa Libertadores en 1972 con Universitario de Deportes. Integró también el Juan Aurich, Atlas de México y Sporting Cristal. Carlos Chirinos, centro delantero. Jugó en el ADT durante 1980 y 1981. Partícipe del tercer lugar logrado en Primera División en 1980. Subcampeón nacional el 74 con Unión Guaral. Jugó Copa Libertadores el año siguiente. Jugó también en Defensor Lima, Universitario de Deportes, CNI de Iquitos y Sport Boys. Carlos El Pancho Gavidia, delantero derecho guaralino con una velocidad y resistencia características. Jugó en el ADT desde 1976 a 1982, 3 finales de Copa Perú. Campeón Copa Perú 79, partícipe del tercer lugar logrado en Primera División en 1980, subcampeón nacional 74 con Unión Guaral. Integró también el Juan Aurich de Chiclayo y el León de Huánuco. Carlos Gutiérrez, volante. Jugó en el ADT desde 1976 a 1981. Participó en las 3 finales de Copa Perú del 77, 78 y 79. Campeón de la Copa Perú 1979. Jugó 2 temporadas en Primera División por el ADT. César Arnáez, habilidoso y veloz puntero izquierdo. Jugó en el ADT en 1980 en su primer año en Primera División, logrando el tercer lugar del torneo. Integró también el Juan Aurich de Chiclayo. César Cáceres, defensa central. Jugó en el ADT durante 1982. Subcampeón nacional en 1974 con Unión Guaral. Es hermano de Juan Papelito Cáceres. César del Águila, volante.
Jugó en el ADT desde 1975 a 1977. Participó en la final de la Copa Perú 1977. Integró también el Unión Minas de Cerro de Pasco y el ANDA de Ucayacu. Gonzalo Quinocchio, defensa central. Jugó en el ADT en 1979, logrando el campeonato en la final de Copa Perú y el ascenso a Primera División. Integró también el Carlos Mariátegui de Ica en la final del 77, junto a los recordados Jorge Olaechea y Víctor Rebata. Isaac Correa, muy querido y recordado cerebral volante tarmeño. Jugó en el ADT desde 1980 a 1983, los primeros años del ADT en Primera División, incluido el tercer puesto en su primera campaña. El saxo también jugó por la U de Tarma, Deportivo Junín de Huancayo y León de Huánuco. Jaime Elías, escurridizo puntero izquierdo. Jugó en el ADT 2 finales de Copa Perú, 77 y 78. Antes del ADT jugó en el Sport Boys del Callao. Fue subcampeón nacional el 75 con Alfonso Ugarte de Puno. Después del ADT pasó por Universitario de Deportes en 1980 y Deportivo Huancayo en 1984. Jaime El Chino Valdivia, volante. Jugó en el ADT durante 1978 y la final de la Copa Perú de ese año. Antes integró el Sport Boys del Callao y el Alfonso Ugarte de Puno. Jorge Coco Ramírez, centro delantero. Jugó en el ADT en 1978 y la final de Copa Perú de ese año. Hermano de Osvaldo Cachito Ramírez. Jugó también en Sport Boys del Callao y Deportivo Municipal. José Chacaltana Ramos, destacado guardameta y director técnico. Jugó y dirigió al ADT en 1979, logrando el campeonato en la final de la Copa Perú, consiguiendo el ascenso a la Primera División. Continuó en el ADT hasta 1981, dirigido por el Tano Bartoli. Dirigió nuevamente al ADT después de perder la categoría. También atajó en Octavio Espinosa de Ica, Cima del Callao, Defensor Lima y León de Huánuco. Juan Papelito Cáceres, excelente guardameta. Jugó en el ADT desde 1981 a 1983. Muy recordado porque el 75, en Montevideo, Uruguay, partido Universitario de Deportes versus Peñarol, atajó un penal al famoso Fernando Morena. También jugó en Alianza Lima, Unión Guaral, Melgar de Arequipa, CNI y Defensor Arica. Juan Zapata, puntero izquierdo. Jugó en el ADT desde 1979 hasta 1991. Campeón de la Copa Perú 79 y partícipe también del tercer puesto logrado en 1980. Integró la selección peruana que participó en el preolímpico 1980 realizado en Colombia, derrotando a Brasil por 3-0, marcando un gol de gran recuerdo. Jorge Kiko Bendezú, delantero acobambino. Jugó en el ADT desde 1980 a 1991, varias temporadas en Primera División. Antes fue integrante del Club Progreso Muruay. Lisandro Navarro, destacado, elegante y correcto defensa central. Jugó en el ADT desde 1980 a 1983, las primeras temporadas en Primera División. Logró el tercer puesto en 1980. Integró también el Juan Aurich de Chiclayo, Universitario de Deportes, Unión Guaral, CNI, Deportivo Municipal y Defensor Lima.
Lizardo Vicuña, aguerrido defensa tarmeño. Jugó en el ADT desde 1976 al 78. Participó en las finales de Copa Perú 77 y 78. Luis Ayala Vaca, guardameta. Jugó en el ADT durante 1977 y 1978. Participó en las finales de Copa Perú de esos 2 años. También integró la selección juvenil, el CIMA y Atlético Chalaco. Luis Camacho, centro delantero. Jugó en el ADT en 1979, campeón de la Copa Perú de ese año. Durante la campaña del 79, el ADT volteó el partido al Unión Minas en Cerro de Pasco tras ir perdiendo 2-0. Luis Camacho convirtió 3 goles esa tarde. Y en la hexagonal final del 79 convirtió el gol del triunfo frente al Defensor Lima. Luis Rojas, volante defensivo. Jugó en el ADT durante el 76 y 77. Participó en la final de la Copa Perú de 1977. El 79 jugó otra final de Copa Perú, pero por el centenario de Ayacucho. Manuel El Chato Martel, habilidoso centrodelantero goleador, muy recordado. Jugó en el ADT desde 1975 al 77. Participó en la final de Copa Perú 1977. Marco Echegaray, delantero cusqueño. Jugó en el ADT desde 1980 a 1983, los primeros años en Primera División. Logró el tercer puesto en 1980 y fue el goleador del equipo con 12 anotaciones. Integró también el Real Garcilaso del Cusco y el Bolognesi de Tacna. Marino Huamán, defensa lateral tarmeño. Jugó en el ADT desde 1975 al 78. Participó en 2 finales de Copa Perú, 77 y 78. Integró también el Unión Juventud y Cultural Alianza de Tarma. Nazario Rojas, defensa lateral. Jugó en el ADT durante 1977 y 78. Participó en las 2 finales de Copa Perú de esos años. Integró también el seleccionado juvenil. Nicolás Miranda, volante ofensivo. Jugó en ADT desde 1978 a 1981. Campeón de la Copa Perú 79. Capitán del equipo. Su participación fue crucial por su experiencia, habilidad y visión de juego en conjunto. Participó en la campaña de 1980 en Primera División, logrando el tercer lugar. Integró también el Sport Boys, Juan Aurich de Chiclayo, Deportivo Municipal y Deportivo Junín. Otorrino Sartor, guardameta. Jugó en el recién ascendido ADT en 1980, con buenas actuaciones. Aportó su gran experiencia y por poco logran clasificar a la Copa Libertadores. Titular en la selección peruana que ganó la Copa América 75, suplente de Ramón Quiroga en el Mundial Argentina 78. Raúl Ortiz, volante ofensivo. Jugó en el ADT desde 1974 al 77, muy recordado maestro vicentino, excelente técnica y trato del balón. Partícipe de gloriosas tardes deportivas jugando y capitaneando al ADT pocos años antes de las finales de Copa Perú. Raulín González, asistente técnico, en ADT desde 1977. Fue asistente de Walter Milera, José Chacaltana, Tano Bartoli, Diego Agurto y Miguel Company. Estuvo en las 3 finales de Copa Perú, incluida la final del 79, que permitió el ascenso a Primera División. También en los primeros años del ADT en fútbol profesional. Rinaldo Quesada, defensa. En ADT desde 1980 a 1984, durante los primeros años en Primera División.
logró el tercer puesto en 1980. Estuvo también en el Sporting Cristal. Es hermano de Alfredo el Flaco Quesada. Roland Chumpitaz, pundonoroso defensa central, en ADT desde 1977 a 1984. Participó en las 3 finales de la Copa Perú que jugó el ADT, campeón de la Copa Perú 79, y continuó los primeros años del ADT en Primera División. Jugó también en Atlético Chalaco. Vito Andrés El Tano Bartoli, director técnico argentino. Dirigió al ADT durante 1980 y 1981. En su primer año en el descentralizado, logrando el tercer lugar, la mejor campaña del ADT en Primera División. Campeón con Cristal en 1970, subcampeón con Juan Aurich el 68. También dirigió a Universitario, Alianza, Municipal, León de Huánuco, Torino y Alianza Atlético. Víctor Barzola, volante tarmeño, en ADT desde 1983. También jugó en Bolognesi. Walter Daga, mediocampista. Jugó en ADT la final de la Copa Perú 1978, conocido por sus remates de zurda, marcando muchos goles de tiro libre y olímpicos. Integró también el Sport Boys y Alfonso Ugarte de Puno. Walter Milera, defensa lateral y director técnico. Integró el equipo del Sport Boys, subcampeón del 66. Destacaba por sus goles de tiro libre. Como director técnico fue talentoso, motivador e innovador. Logró el subcampeonato nacional el 75 con Alfonso Ugarte de Puno, jugando luego la Copa Libertadores. Entrenó al ADT de Tarma en 2 finales de Copa Perú, 1977 y 78. Este es el equipo que juega con el alma y corazón.